Hola, Fausto. Hola. Bien, ¿cómo te fue con tu colísima que vi? ¿Qué te digo? Ya, ya por fin pude ir a cobrar, pero bueno, Qué bueno. estoy esperando que Hola. vaya mejor. ¡Salud! Salud. ¡Coronavirus! Ay, no, calla, calla. No, ya sé. Bueno, la clase que tengo programada con ustedes, como sabrán, es el programa de formación en la práctica supervisada con terapia sistémica multicultural. Tenía otra propuesta inicialmente de unos 2 artículos. Uno de ellos se llamaba, déjenme busco bien el nombre. Uno era el modelo circular narrativo de Sarah Kopp y sus técnicas. Lo escribe una mujer que se llama, una académica de la Universidad Complutense de Madrid, que se llama Pilar Nuera Gómez. Ese texto me llamó la atención porque precisamente se ha estado haciendo muy popular el trabajo de Sarah Kopp, sobre todo por el grupo de Oaxaca, no diré nombres, y me llamó la atención quién era Sarah Kopp, a ver si no era otro, digamos, refrito, y resulta que no. O sea, es interesante el trabajo de esta mujer, es abogada, pero bueno, ese lo veremos la semana siguiente. Y el otro se llama Arreglos Parentales, ahí voy, déjenme buscar el nombre bien, porque es un capítulo de un libro, se llama Arreglos Parentales de Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales y Trans, Estado del Arte, donde resuelven un enigma que para mí era, o es fundamental, porque para mí por algo no nombro este tipo de ejercicio, terapia familiar sistémica. O sea, pero me costaba trabajo problematizar el asunto de quitar la categoría de familia. Y ellos lo abordan de una manera exquisita al decir que no resuelve el problema de discriminación el ponerle eses a lo que es terapias familiares o terapia familiar o familias. O sea, no arregla el problema de la discriminación, no arregla el problema de la jerarquía patriarcal, no arregla ese asunto el simple hecho de poner eses, ¿no? Acá el asunto es cómo trabajamos desde una idea que ellos empiezan a elaborar bastante bien, que es Fernando Salinas Quirós y Pedro Alexandre Costa, que son profesores de ¿cómo se llama? La Universidad Pedagógica Nacional, y la otra es del Flaxo, creo. Entonces son autores interesantes. Hasta donde yo sé, Fernando Salinas es homosexual y tiene una postura feminista, y creo que ha empezado a trabajar de una forma exquisita, ¿no? Pero eso lo vamos a ver la próxima semana para que les pueda articular adecuadamente una presentación PowerPoint linda y bonita. No pude hacerla, no pude terminarla, lo siento, pero mi interés es que abordemos otro tema también relacionado con eso que sea como eslabón, que es el de la identidad cultural. Esta diapositiva la hizo una alumna mía, que se llama Verónica Arias Segovia, cuando estuvo conmigo en la materia de el campo aplicado a los procesos socioculturales, ¿no? Donde veíamos precisamente elementos o apartados de lo que era la identidad cultural. Y como todos mis textos y mi línea de investigación se refiere a la multiculturalidad, que ya espero yo trasladarme a lo que se comprende mejor como múltiplo sociocultural, pero bueno, ahorita yo estoy en transición, apenas estoy moviendo. Bueno, hay que entender que en Estados Unidos, al igual que aquí en México, pero aquí en México en una menor medida porque Secretaría de Salud en un comunicado dio a conocer que todas las intervenciones en salud, sean de psicología, sean médicas, sean de enfermería, tienen que tener miradas multiculturales. En estas miradas multiculturales, pero ya pasándome a la condición de Estados Unidos, ellos empiezan a hacer una reflexión muy amplia con respecto a lo que se le conoce como orientación cultural infundida, ¿no? Porque buscan ampliar
algo que ellos ya han problematizado y lo han ampliado bastante, como lo han nombrado como competencias multiculturales, ¿no? Y es para desarrollar una competencia multicultural, necesitamos precisamente comprender diversos modelos que existen y que están centrados en el espacio de salud, ¿no? Entonces, ellos van a trabajar algo que quienes trabajamos temas de género ya sabemos, que hay un proceso para llegar al público, para que entiendan muy bien qué es una perspectiva de género, tenemos que pasar por diversos momentos, diversas fases de aprendizaje. Una de ellas es la sensibilización, después la profundización y después la profesionalización. Cuando tenemos ya estas tres áreas pulidas y elaboradas, es cuando podemos precisamente decir que ya tenemos competencias. Porque no basta con solamente cambiar mi actitud, sino tengo que saber cómo, de dónde viene ese cambio de actitud, porque es importante, y cómo yo lo puedo trasladar a mi profesión, ¿no? Ay, Dios, ya se puso el mes. Ay, se me trabó. Vamos a pasar a otra diapositiva. Ok. Entonces, en esta orientación cultural, lo que buscan es que el profesional de la salud también tenga una reflexión acerca de cuáles son los factores culturales que afectan el espacio, territorio del cual habita. Por ejemplo, aquí en México tenemos un grave problema de racismo que va de la mano con el clasismo y pareciera que va de la mano una justificación que permite que exista el racismo siempre y cuando el origen de ese racismo sea mediante el clasismo. Por ejemplo, estas expresiones culturales referentes a los indios, por ejemplo, o el decir güerito como una categoría cultural, ¿no? Hay un video muy bueno, déjenme se lo pongo, que habla precisamente de esta situación de México y el racismo, ¿no? A ver, déjenme se lo pongo. Y una vez que lo veamos, creo que se va a poder entender. Fausto, yo te escucho muy cortado. No sé si a los demás les pasa lo mismo o es mi internet. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan cortado? Sí, yo también. Yo Yo en algún momento te escucho cortado, pero la mayoría de veces te escucho bien. Sí se oye bastante eco. Creo que es importante que se ponga como manos libres para que sea más cercano el audio, para que pueda ser como más claro, porque se oye como muy lejos. En realidad eso sucede porque hay personas que tienen activada activado su micrófono cuando no lo usan. Ok, a ver, hagamos lo siguiente. Para arreglar esta situación voy a tener que hablar más fuerte, por un lado, y el otro, que sería otra opción, sería el cambiar de aula. Tengo otra aula de Zoom que pudiéramos utilizar, pero eso siempre y cuando, si ya no se escucha nada. ¿Ok? Bye. ¿Ya se está compartiendo acá? Ya encontré el video. Me dicen si se escucha. Son racistas, son clasistas. Así se les dice, maranaco. El racismo es la discriminación contra las personas por su aspecto físico, sus rasgos y su color de piel. El clasismo es la discriminación de las personas por su condición socioeconómica. También es más ser clasista que ser racista. La problemática en Latinoamérica, como las personas de clase más alta suelen ser personas más blancas y las personas de clase más baja suelen ser personas indígenas o de origen africano, se mezcla mucho el clasismo y el racismo. Porque Dios no me dio una hija blanca y rubia como la de Malú. La hubiera yo querido estar. En México asumimos que como no tuvimos una apartheid como el de Sudáfrica, entonces no somos racistas, pero no, está ahí todo el tiempo presente, ¿no? Ya hay trabajos en los que se piden la apariencia específica de cosas como buena presentación, pero en realidad es para decir si eres blanquito o morenito.
Dentro de mí, la piedad, y frente de mí, mucha más. Cuando yo no soy la sirvienta, pero yo me amo. En 2017, el Instituto Nacional de Estadística de México publicó un estudio en el que demostró que el color de la piel afecta directamente en el trabajo que tienes o el nivel escolar que alcanzas. Por ejemplo, de las personas con una tonalidad de piel más oscura, solo el 4% tiene estudios universitarios contra el 28% de las personas con una piel más clara. Estas conclusiones hicieron enojar a muchos que tacharon tanto al INEGI y al estudio de racistas, pero no a la sociedad que refleja el estudio. Tranquilo, maestro, solo estamos ayudando. Pinches nacos. Porque nadie quiere que le digan racismo, porque todos reconocemos después de los nazis y después de los excesos de la apartheid en Sudáfrica, los mexicanos nos sentimos mejor que eso y decimos, no, nosotros no somos racistas de esa manera. Y en cambio, cuando se dice que es clasismo, pareciera que es algo justificable. Porque hay también una idea que es falsa, que la gente que es pobre porque es floja, es pobre porque no se esfuerza suficiente. Es un indio bajado del cerro a Tamboras. Bueno, yo ni siquiera creo que se adapte a la ciudad. En la Ciudad de México, el grupo más discriminado son los indígenas, que son el 8% de la población de la ciudad. Y el tercer grupo más discriminado son las personas con piel morena. Más de la mitad de los mexicanos considera que a las personas se les insulta por su color de piel. Pero, si queremos entender los orígenes del racismo en México, tenemos que remontarnos al pasado. Uno de los orígenes del racismo mexicano es el sistema de castas colonial, que establecía distinciones entre las personas por su origen y que daba una posición de privilegio a las personas de origen europeo, a los españoles o blancos, pero también, por otro lado, discriminaba a los indígenas y a los africanos. La pigmentocracia, ¿no? Si no, en México no nos diríamos güerito como categoría cultural, ¿no? Aunque no seamos güeritos, vamos al mercado y nos dicen, pásele güerito, ¿no? Porque es una forma de hacerte sentir que eres un estrato superior. ¿Qué? ¿Qué me ves, pinche güerito? Recientemente, yo creo que el racismo reside fundamentalmente en los medios de comunicación, en la publicidad y en la televisión, donde se excluye sistemáticamente de la manera más descarada a las personas que no sean blancas. En 2013, la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación sacó este video de un experimento que hicieron con niñas y niños mexicanos. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Cuál muñeco es malo? ¿Y por qué? Porque, bueno, no estás morena y estás blanca. El racismo en México no es la única forma de discriminación. En 2013, Parametría publicó un estudio que decía que en este país se discrimina por todo: clase social, religión, preferencia sexual, género. Pero el racismo es un problema serio, principalmente en un país donde el 64% de la población se considera morena. ¿Te parece que el clasismo es una característica no tan grave? Entonces, lo que hemos estado trabajando continuamente, sobre todo en estos modelos más multiculturales, tiene que ver con reconocer cuáles son las condiciones en las que situamos los saberes. Por ejemplo, no es igual hablar de en Estados Unidos la situación del racismo y del clasismo a lo que pasa aquí en México. Y que de hecho precisamente esta situación pandémica del COVID-19 ha venido a ilustrar precisamente todas las brechas de desigualdades sociales, y entre ellas tiene que ver con la cuestión de clase social y cómo nos enfrentamos a este tipo de situaciones y cómo las personas, incluso podríamos hipotetizar aquí en México, cómo es que abandonan procesos terapéuticos porque no hay la disposición económica, y esa disposición económica está destinada a recursos fundamentales para ellos, ¿no? Como la alimentación, el acceso al agua, al trabajo. Pues si yo no tengo trabajo, ¿cómo voy a pagar una terapia? Y aunque hubiese sido lo más económica posible, el abandono de la misma es totalmente evidente. Entonces, estas autoras, Collins y Arthur, lo que han hecho es precisamente hacer una serie de reflexiones acerca de qué es lo que está pasando en el ámbito clínico y sobre todo terapéutico, ¿no? Y ellos empiezan a abordar todo el tema de la identidad cultural como una parte de un conocimiento no solamente personal, sino que es un conocimiento que pone en contexto muchas cosas, ¿no? Y que el asesoramiento multicultural tiene que reconocer
cuáles son nuestras cegueras culturales de las que provenimos. Por ejemplo, mi principal ceguera cultural de la cual yo vengo es una cuestión primero marcada por la cuestión del género. No es igual, yo no sé la experiencia, yo no sé vivirme como mujer en la ciudad, por ejemplo, y mucho menos la vivencia de las mujeres en otros estados de la República. Segundo, de clase social, o sea, estoy privilegiado en términos de que tengo un trabajo, tengo un trabajo de alguna manera ya fijo, ¿no? En algunos momentos me pagan bien, en otras mal, pero al final de cuentas es algo fijo, lo que me lleva a tener este espacio incluso de privilegio, estar en mi casa y no estar expuesto a una condición pandémica, por ejemplo. Otra de las cegueras mías tiene que ver con la parte de, lo decía el video, la pigmentocracia. O sea, a mí no me ha tocado ninguna discriminación por mi tono de piel, por ejemplo. Entonces, todos estos sesgos tengo que tenerlos muy en cuenta, que están conectados con factores culturales a los que yo me enfrenté familiarmente y socialmente, a la idiosincrasia que se fue configurando en mí, incluso en mi experiencia de vida, en mi familia, en la sociedad, que se convierte precisamente en elementos tanto particulares como universales. En un texto, Donna Haraway lo que ella dice es que son experiencias locales, pero también son globales. Esta experiencia local y que pudiéramos situar mucho el movimiento Me Too, ¿no? Como una experiencia particular de decir, es que a mí me discriminaron, a mí me violentaron, pero que tiene una magnitud global, porque no es a la primera mujer que le pasa eso desgraciadamente, y que hay otra mujer en China, en Europa, en América del Sur, que le ha ocurrido eso. Entonces, por eso son experiencias que son locales y son universales, y que tienen un factor que demuestra el contexto en el cual estás. En una clase anterior les había compartido cómo en una supervisión, ya después le voy a confiar a Rocío quién fue la que me supervisó, que yo quiero mucho, pero desgraciadamente se le salía totalmente rasgos racistas y clasistas. Que yo le dije que estaba en consulta con un chico queer, que menciona que tiene un origen étnico indígena y que tiene esta experiencia pigmentocrática, ¿no? De ser más moreno. Y que mucho de lo que conversábamos en la consulta tenía que ver con esta experiencia del racismo y del clasismo. Entonces, la supervisora lo que me decía era, ay, es que qué cansado estar escuchando lo mismo siempre. ¿No será más bien que tiene ideas irracionales, particulares? Entonces, uno se queda... O sea, se ve que la supervisora no tenía una conciencia de clase, ni una conciencia de raza, ni una conciencia de privilegio, del cual precisamente ilustraba cómo en la supervisión ella estaba enfocada a que esas manifestaciones, esos testimonios se volvían o se reducían a ideas irracionales, ¿no? Entonces, no solamente van a estar presentes ahí, sino que pueden estar presentes en... Aquí le estaba diciendo de una supervisora con un corte muy cognitivo-conductual, pero también sistémica, ¿no? Que pueden estar dando una lectura única a la parte de la familia y ahí entran a una serie de prácticas de asimilacionismo. Decir es que si todos somos iguales, todos somos... No hay por qué hacer ciertas diferencias, ¿no? Y entonces aquí lo que reconocen estos autores, Collins y Arthur, es de que es importante reconocer esta complejidad de la identidad individual y grupal, de la cual puede ser que no coincidamos por orígenes étnicos, orígenes raciales, orígenes por orientación sexual, por ejemplo, ¿no? Y que estas formas culturales tienen maneras de expresión muy específicas, ¿no? Ellos lo están trabajando mucho desde el movimiento afroamericano, desde el movimiento del feminismo negro, para dar a conocer estas denuncias, ¿no? Así que todo el texto va a estar enfocado principalmente a analizar lo que ocurre con los movimientos afroamericanos en Estados Unidos, principalmente. Pero aquí lo que estamos haciendo en un modelo multicultural es situar, apropiarnos de estas reflexiones para ver qué tanto nos sirven aquí en México. Entonces, el modelo de asesoramiento con una cultura infundida, lo que nos habla son 3 niveles principales, ¿no?
un nivel central que nos habla de comprender la conciencia cultural del sí mismo, de dónde venimos nosotros, nosotras, como servidores públicos en salud, ¿no? Que es una conciencia activa de suposiciones personales, valores y sesgos, donde vamos a estar hablando de la etnia, el género, un patrimonio cultural, lo que diría Pierre Bourdieu con respecto al capital cultural, la edad no es igual, o por ejemplo, nuevamente el COVID-19 muestra mucho esta situación, de no es igual enfermar como varón a enfermar como mujer, porque los varones en esta sociedad tenemos muchos más recursos económicos, sociales, culturales para una subsistencia, pero eso se va a poner en jaque si mi edad es avanzada y si tengo una comorbilidad, ¿no? También la parte de la orientación sexual, vimos que en algunos espacios han empezado a discriminar a la gente, ¿no? De hecho, se les ha estado negando el servicio por ser homosexual, tener tal vez antecedentes de VIH y luego aparte vivir con COVID en este momento. El estado socioeconómico, capacidad o discapacidad, aquí se tradujo como habilidad, y las identidades culturales, porque además en Estados Unidos sí hacen una distinción entre raza y etnia. No es igual yo vivirme con un cuerpo racializado, por ejemplo, decir, ¿no?, que vengo tal vez de un origen racial occidental o de una condición racial oriental africana, a decir que ya tengo una etnia, a reconocer esa etnia, lo que pasó con los movimientos afromexicanos, ¿no?, que por mucho tiempo siempre se les reconocía étnicamente como un grupo indígena, pero realmente ellos ya empiezan a retomar esta situación histórica de que pueden nombrarse como afromexicanos. Después viene ya la conciencia cultural sobre otros grupos, la comprensión de la cosmovisión del cliente o acá del consultante. Esto tiene que ver con acceso a la justicia social, a recursos, a hacer investigación y evaluación, es decir, a esto nos vamos a referir a búsqueda de artículos de investigación, ¿no? A lo que es la supervisión, a la enseñanza, aprendizaje de un entrenamiento que pueda guiarnos a comprender tanto mis cegueras como las cegueras que también pueda tener la otra persona, comprender el desarrollo organizacional de los lugares donde vienen las personas, las prácticas y nuevamente la evaluación. Ya en un tercer momento, pues es cuando dicen, creo que ahí se puede lograr la alianza del trabajo culturalmente sensible, ¿no? La integración no solamente de actitudes, creencias, habilidades, conocimientos, entre otros. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende? ¿Ya me escucho mejor? Creo que tenía que cerrarle la ventana. Sí, gracias. Va. Sí, entonces, todo bien, gracias. Va. Entonces, de hecho aquí nace otra figura importante que utilizamos cuando trabajamos el protocolo de atención a víctimas de violencia de género en la UNAM, que es la figura de la persona consejera. Acá lo que han hecho en Estados Unidos es interesantísimo porque no separan la idea de ser terapeuta y de ser consejero cultural. ¿Qué significa eso? Que un terapeuta puede tener estas habilidades clínicas reparativas, porque sabemos muy bien que la terapia es del espacio de la psicología clínica, que es interventiva, que es patologizante en ciertos aspectos y que tiene que ver con una cuestión reparativa, ¿no? Interviene y repara. Pero que no se debe de separarse de espacios preventivos, como por ejemplo ellos ya lo integran como una competencia la cuestión de la consejería, que ahí nace el counseling. En el counseling tienen muy claras las delimitaciones de lo que pueda ser una figura consejera, que tanto puede ser terapeuta o no. Una persona consejera se va a dedicar a 3 habilidades básicas, ¿no? A escuchar, motivar y referir a las competencias necesarias. Entonces, si nosotras comprendemos que en la parte de la escucha empezamos a detectar que hay problemas
raciales, problemas socioeconómicos, problemas de violencia, estructurales, sabemos que eso no se va a resolver en terapia. Necesitamos precisamente motivar a la persona y referirla a instancias competentes. Entonces, por eso en Estados Unidos, o al menos que tienen ya estos modelos multiculturales, han integrado la consejería como una de las habilidades a desarrollar como terapeuta. Y por eso dicen, son las competencias fundamentales que se ponen en el centro, ¿no? Tuve la oportunidad de escribir un pequeño texto en una recién revista de la tesis Tacala de la UNAM, donde pude un poquito expresar esta noción, ¿no? de lo que es una competencia multicultural, mencionando el dilema de la diferencia, que es uno de los dilemas que tenemos que resolver dentro de la humanidad, ¿no? Entonces, este asesoramiento, ahorita ya nos vamos a centrar en esta competencia de la figura de la persona consejera, tiene que trabajar y te pone un ejemplo. Te dice, hay que suponer de una consultante migrante que es asiática, pues lo que tendría que hacer una persona consejera tiene que ver con generar una alianza de un trabajo precisamente que conecte, una cuestión de los afectos, para tener un proceso o comprender el proceso cultural en el que se encuentra esta persona, ¿no? Al momento de poner como este tipo de viñetas, nos obliga a tener algo que se le conoce como imaginación política. Por imaginación política tiene que ver con un ejercicio de empatía, pero no como, digamos, empatía que lo explica todo. Porque parecía que tú dices, es que tienes que ser empático, pareciera que se explica en sí mismo lo que tienes que hacer. Y no se trata de eso. Un proceso empático multicultural tiene que ver con, a ver, si tú fueras esta mujer asiática, o si tú fueras esta mujer migrante, si tú fueras esta persona que viene de esta comunidad remota, de verdad tu expectativa sería igual a lo que te está ofreciendo un terapeuta colonializado con modelos americanos. O sea, o podrías detectar inmediatamente en qué momento no te está siendo útil lo que te está planteando, porque todo está planteado en una población blanca de clase media alta, ¿no? Entonces, a lo que quieren llegar es cómo podemos generar una serie de reflexiones y ajustes en nuestras intervenciones a través de una conexión no solamente personal, sino una conexión con otra persona a través de las diferencias. ¿Cuáles son estas diferencias? Otra vez, de clase, de raza, de condición geográfica, de orientación sexual y de identidad de género. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿No hay preguntas? Todo ha quedado claro hasta el momento. Gracias, qué bueno. Entonces, lo que ellos proponen es de que al momento de hablar de movimientos más inclusivos, como un proceso de amplitud de lo que está pasando en las culturas que habitan nuestros espacios socioterritorios, tenemos que entender de qué manera resuelven las problemáticas. Y yo creo que es muy pertinente hablar del proceso epidemiológico que actualmente hemos estado viviendo. Yo tengo una maestría en medicina social y en medicina social vimos elementos de epidemiología. No pudiera decir que, claro, ya soy epidemiólogo siendo médico social. No, pero hay bases que nos enseñan y tiene que ver con comprender estos factores, estas fases por las cuales hemos pasado en la pandemia. Primero, entender el origen socio-territorial, biopolítico de la enfermedad, ¿no? Y no solamente de la enfermedad, sino del proceso salud, enfermedad y muerte. Uno de estos procesos es ubicar en China. ¿Por qué se dio esta enfermedad allá en China y a quienes les impactó más en estos términos?
pues vamos a comprender y vamos a entender que hubo una biopolítica alimentaria en China que ante la pobreza en el campo, y como sabrán, China tenía antes un partido socialdemócrata. ¿Eso qué significa? Que el Estado se encargaba y tenía un control casi absoluto de todas las instancias, salud, trabajo, alimentación y demás. Pero ante la pobreza y ante no poder alcanzar los niveles y cerrar las brechas de diferencias sociales, permitió que las familias agricultoras ya no reportaran sus actividades ante el Estado. Permitió precisamente que tuvieran la posibilidad de tener sus propias granjas de animales, pues. O sea, sin reportar tanto al Estado, porque dijeron, ¿sabes qué? Se nos está saliendo de control, no podemos alimentar a todos, entonces es mejor que hayan pequeñas células familiares que se dediquen al comercio de los animales, al comercio, producción y venta de los mismos, para alimentarse no solamente a ellos mismos, sino que también alimentarse a otras más familias, ¿no? Y ya no va a depender tanto del Estado. Entonces ahí se flexibilizó y permitió que hubieran precisamente estos, se le conocen actualmente como mercados húmedos. ¿Qué es un mercado húmedo? Un mercado húmedo es donde habitan animales principalmente para consumo humano, y estos animales, por lo general, en esos espacios son sacrificados. Y cuando son sacrificados, por eso en esta parte de la humedad, se mezcla tanto el agua como la sangre. ¿Cuál ha sido este problema de China que dio tanta flexibilidad a estos mercados que se volvieron como espacios de cosas exóticas, pues, y pudieron, digamos, saltarse las regulaciones? Pero al final de cuentas, recuerden, es que son familias que vivían en la pobreza, y ante la pobreza agarraron y dijeron, creo que es una muy buena idea ampliar el espectro de nuestra alimentación accediendo a otro tipo de especies animales. Ese ha sido el mayor problema. Entonces, culturalmente, se acercan a estas especies ante estas condiciones donde son jaulas apiladas, donde el animal, uno que está pecado, está sangrando y le cae sangre al animal que está abajo. Entonces, eso es un problema fundamental. Pero no es porque haya sido una acción racionalizada, sino que tiene que ver con estos factores culturales que envuelven a esa sociedad. Entonces, ¿cómo es de que se facilitó la propagación del virus? Por toda esta cuestión tecnológica, por esta cuestión, y me refiero a tecnologías de la movilidad. Cuando hacemos estos intercambios transnacionales, que van estos hombres principalmente, por eso somos los primeros en infectarnos, porque tenemos la posibilidad de estar conviviendo en el espacio público. Cuando convivimos en el espacio público, se aplican otras reglas construidas desde la masculinidad, ¿no? Entonces, ahí empezamos a ver estos factores sociales que están afectando al proceso de salud y enfermedad de muchas familias. Y ahora vemos que las familias adineradas son aquellas, o las que tienen una condición básica, necesaria y suficiente para la subsistencia, se quedan en resguardo, mientras otras familias que están allá afuera, en una condición de precarización, con una exposición alta hacia este virus, ¿no? Entonces, no escuchas nada. Revi, ¿sí me escuchan las demás? Sí, escucho. Okay. Sí, yo sí lo escucho. Sí, está bien. Es tu micrófono. Ok. Entonces, cuando estamos viviendo estos factores, la pregunta es, ¿cómo entra la terapia familiar en este tipo de situaciones? Primero, comprender el proceso salud, enfermedad y muerte. Segundo, entender cuáles son las debilidades económicas, sociales y políticas en las cuales se encuentran las familias. Como les decía, no solamente es quedarnos con que, ok, ya nos encerramos y todo listo. No, tiene que ver con cómo vamos a intervenir también. Entonces,
hay que tener estas reflexiones. Y entonces ellos dicen que hay que acercarnos a nuestras cegueras, a entender, a entender también nuestros afectos, nuestros miedos, nuestras preocupaciones como terapeutas. Por ejemplo, yo les voy a decir, aunque yo tenga como toda esta posibilidad de reflexionar, la realidad es de que también viví un momento de enojo, no de odio, casi llego, pero de enojo, de decir, pinche política, biopolítica alimentaria que tienen estos chinos, que aparte de que maltratan, que se comen a gatos y a perros, facilitó y propagó esto. Pero ojo, ahí yo tengo que tener mucho cuidado, tenemos que tener mucho cuidado de no caer en expresiones racistas. Aquí por eso yo me refiero a la biopolítica que permitió que pasara eso. Pero bueno, ya estamos aquí. Nos toca buscar una solución y la micropolítica de los afectos tiene que ver con la parte de los cuidados. ¿Y cuál es una de las partes de los cuidados? Quedarnos en casa. Así de sencillo, de cierta forma. ¿Cómo ayudamos a las otras familias? Ver de qué manera, digamos, incluso hasta una vecina, qué es lo que le hace falta, o sea, para cambiar también una actitud, ¿no? Me distrae aquí un poco el chat. No, usa audífonos, por favor. Listo. Es que si no me distraigo. Bueno, entonces, ellos nos hablan de una serie de capacidades y nos las van numerando, ¿no? Demostrar primero el conocimiento de sus propias identidades culturales, lo que les decía. Incluso pudiéramos hacer una reflexión acerca de cuáles son nuestras propias identidades culturales en las cuales nos estamos precisamente ubicando. Yo les decía, pues es que mi ceguera, una de ellas es ser varón, ser homosexual, vivir en la ciudad, tener un espacio socioeconómico, incluso político dentro de la universidad, que va a jugar de una forma diferente con otras personas. Luego, demostrar el conocimiento de las diferencias entre sus propias identidades culturales individuales de otros grupos dominantes o no dominantes. Aquí entra un dilema importante. Era el que les decía, el dilema de la diferencia. El dilema de la diferencia que nos propone Marta Mino, ella es una jurista de Estados Unidos. Ella nos dice, a ver, si bien cada sociedad quiere reconocer que la inclusión es un factor importante, hay que reconocer fundamentalmente las diferencias. Si yo no reconozco las diferencias, puedo cometer actos de discriminación. Por ejemplo, el decir que no es lo mismo vivir en la ciudad a vivir en un estado de la República Mexicana. Hay una diferencia sustancial. ¿Por qué? Porque los accesos, los recursos, las tecnologías cambian. Por ejemplo, la compañera que ahorita está pidiéndonos ayuda de que no puedo entrar y todo eso. Claro, hay que entender, bueno, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Al menos yo principalmente no comprendo muy bien. Igual, y si checas la imagen del micrófono. Digo, para precisamente asegurarme que sea incluyente esta clase, ¿no? O sea, tengo que estarme preocupando por estas diferencias y no puedo yo suponer que con todos y todas va a ser igual la conexión que vamos a tener en este momento. Luego entonces tenemos demostrar el conocimiento de las diferencias entre sus propios... lo que les decía, el dilema de la diferencia. Pero ojo, no podemos centrarnos en la diferencia como una explicación en sí misma, que fuese así como esencialista, agarrar y decir, bueno, es que todos los hombres son así, no lo van a entender, todas las mujeres son así, no lo van a entender tampoco. No, porque hay que tener un sumo cuidado de explicaciones que lleguen al esencialismo. Les decía esta parte de China. No todos los chinos practican, la cacería y la venta y producción de animales silvestres. Entonces, por eso yo no puedo generalizar, sería algo terrible pensar que todos los chinos hacen eso. Sí, en algún momento me molesté, pero no por ellos en globalidad, sino que por ese sector muy específico, apoyado por esa biopolítica. Demostrar el conocimiento del impacto de la cultura sobre la teoría y la práctica de la orientación en psicología. Por ejemplo, nuevamente, yo no he leído textos en español
que hablen de estas diferencias socio y multiculturales dentro de la parte de la terapia mexicana. Porque para todos pareciera que aplica lo mismo, ¿no? Aunque sea una persona de color, una persona de clase social más baja, de una orientación sexual, pareciera que no lo está reconociendo, y ese es un problema. Demostrar conocimiento del impacto personal y profesional de la discrepancia entre los grupos culturales. Por ejemplo, les decía a esta supervisora que si no reconocía sus cegueras de clase social y de racismo, pues no le va a servir el tratamiento que le estaba dando a este chico o a este chique, ¿no? Porque se identifica más como queer, ¿no? Y que de hecho decía, es que me siento raro porque antes él tenía el cabello largo, bueno, ella tenía el cabello largo y se lo cortó. Y con el cabello largo siempre le identificaban por mujer y no le parece ningún problema. Pero ahora que le cortaron el cabello, le angustia esa situación porque ahora le reconocen un poco más masculino, por así decirlo, por las facciones del rostro. Pero si yo no reconozco que eso puede ser una ceguera importante en mí, tal vez yo no lo tomo en cuenta. O si lo tomo en cuenta, lo puedo tomar como si fuera ¿cómo se llama? Como una idea irracional, una distorsión cognitiva. Y esos son grandes errores que pasan en la terapia. Y demostrar el conocimiento en su nivel de competencia multicultural, ¿no? Por ejemplo, el hablar, porque por eso trabajamos mucho desde la parte dialógica, es decir, no suponer, no afirmar, sino todo ponerlo precisamente como en duda, ¿no? Decirle a la otra persona, sabes que yo estoy pensando esto de ti, pero por favor tú corrígeme si me equivoco, y ahí sí yo me lo apropio del Giorgio Nardone, hay todo un libro famoso, se llama Perdóname si me equivoco. Aquí yo me lo apropio, pero no desde una idea estratégica, sino que de una idea multicultural. Ya la utilizo como una muletilla para abrir el diálogo. Es decir, o sea, oye, corrígeme si me equivoco, o sea, estoy viendo yo esto, pero tú dime, ¿va contigo esto que yo estoy pensando? Y eso es lo fundamental, que vaya con la persona. Ahora, del dominio 2, porque esto era del dominio 1, que era la parte más de sensibilización, de comprender las diferencias de mis actitudes, entre otros. Por eso ahí está la parte importante. Más la profundización tiene que ver con, ok, ahora hay que demostrar el conocimiento de las identidades culturales con el cliente o consultante. Aquí lo voy a trabajar como consultante, porque en Estados Unidos, en el inglés, client para ellos suena algo menos jerárquico. Pero aquí en México, ahora sí, las palabras importan y no queremos hablar de cliente porque estamos hablando de una relación mercantil. Viene siendo más bien como consultante, porque hay una cuestión de que ahora sí que te viene a consultar la otra persona, sí te pone el privilegio del saber, y en medida en que supones este privilegio del saber, también en esta parte de la consulta hay la posibilidad de mayor diálogo, hablar terapeuta-paciente, ¿no? Que ahí inmediatamente te pone. Entonces, este conocimiento cultural, por ejemplo, ahora estoy atendiendo a una pareja que me parece súper interesante. Este chico es venezolano y su pareja es gringo, pues es de Estados Unidos. Se vienen a conocer aquí en México. Él es refugiado político porque vivió toda esta parte, él era militar, vivió el golpe de Estado en Venezuela. Y entonces ACNUR, de la ONU, le da asilo político aquí en México. ¿Por qué tengo que comprender todos estos antecedentes? Porque su experiencia de vida no es igual a la de un chavo homosexual de la Ciudad de México. Porque además vivió la migración en toda su familia. Tiene una familia en Ecuador, y ahorita con todo lo terrible que está pasando con COVID-19 en Ecuador. Sus papás sí se quedaron en Venezuela. Tiene una hermana en Argentina, otra en Perú. Entonces, cómo su familia se desprendió debido a un golpe de Estado. Luego él dice, es que a mí, yo he vivido todas las situaciones súper terribles que de alguna manera sí me cuesta trabajo ser como mi pareja quiere que yo sea. Por ejemplo, el otro está con esta exigencia que es que él quiere que yo sea como muy preciso, muy, ¿cómo se llama? Quiere que sea como muy claro en mis solicitudes, ¿no? E incluso hasta en la violencia sexual. Es que yo soy muy desprendido de muchas cosas. ¿Por qué? Porque nunca viví
la experiencia de apropiarme de algo. Siempre estuve yo en el desprendimiento total, sobre todo cuando tuve que emigrar. Además que fue una migración forzada. Entonces, ahí inmediatamente me pone en una responsabilidad de decir, oye, sabes que yo no sé de esas experiencias. Yo no puedo suponer que una técnica de centrar en soluciones le va a servir a este chavo si no lo consulto primero con él, si no soy cuidadoso, si no soy respetuoso ante las diferencias migratorias, diferencias de clase social, diferencias culturales, porque yo no sé qué es la experiencia en Venezuela, ni vivirme en un cuerpo racializado y con una condición étnica. Entonces, por eso trato de tener un diálogo muy abierto, lo más abierto posible, para comprender lo que está pasando. Ojo, diálogo abierto no significa tampoco tener una actitud del multiculturalismo. Es decir, estos ismos hacen una gran diferencia porque suponen un respeto absoluto de lo que vive la otra persona. Ojo, no operaría en ese sentido. A ver, Monse, vi tu manita alzada, o al menos... Sí, porque, o sea, me gustaría que aclararas la palabra multiculturalismo, porque hay quien maneja multiculturalidad. Ajá. Y multiculturalismo es muy obvio, pero me gustaría que sí lo precisaras, así como estás precisando en cada una de las cosas, porque va quedando muy claro, pero creo que no hay que dar por hecho esa diferencia. Buenísimo, sí tienes toda la razón. A ver, multiculturalidad o socioculturalidad, lo que nos está hablando es lo siguiente, o sea, vámonos por el prefijo de multi, que son varias culturas que habitan en el mismo espacio, territorio político, y que, de hecho, por eso ahí dicen que ya tenemos que hablar de la socioculturalidad, porque ya hay un intercambio, o sea, desde el simple hecho de que cuando yo voy a Oaxaca y veo en alguna tienda que están escuchando, por ejemplo, y eso es experiencia, eso sí me pasó, llegué a una tienda de artesanías y estaban escuchando música en inglés. Ese es un ya intercambio cultural, pero estamos hablando de la multiculturalidad, donde no solamente las personas han atravesado fronteras para habitar otros espacios territorios, sino que también absorben a la cultura hegemónica. Como en este caso, ¿no? Estoy hablando de Oaxaca, una tienda de artesanías, y la familia escuchando pura música en inglés. Es una apropiación de productos culturales que obedecen a otros espacios, territorios y culturas, y que afecta también su forma de ver las cosas. Eso es multiculturalismo. Multiculturalismo es un término que se le dio gracias a una intervención de un antropólogo, lo tengo que reconocer, fue muy bueno. Se me va siempre su nombre actualmente. ¿Te acuerdas del que discutió Gail Rubin, Monse? Es que se me fue totalmente su nombre. Aquí estoy. Ya. No me acuerdo. La verdad es que... Claude Lévi-Strauss, perdón. Claude Lévi-Strauss es muy importante en la antropología porque él nos dio una explicación muy importante de entender que, primero, que la antropología era una práctica científica colonial, que muchas veces servía para precisamente comprender a la cultura que querían dominar, comprender sus costumbres, sus valores y demás, y evidentemente haber una relación entre el occidental y el primitivo. Y él dice, no, a ver, hay que tener conciencia de que estas personas han construido sus propios valores, hay que respetarlos, hay que tenerlos muy presentes. Bien por Claude Lévi-Strauss, eso es un punto importante. ¿Cuál fue un problema serio de Claude Lévi-Strauss en este asunto? Cuando precisamente él manifiesta que todo producto cultural tiene que respetarse. Y este es un gran problema, porque no todo producto cultural reconoce la dignidad de las personas más débiles. O sea, y eso lo permite el multiculturalismo. Cuando terminas con el ismo, o sea, no lo de Oaxaca, culturalismo como un sufijo, nos está hablando de que se permiten
todas las prácticas culturales por ser producto de esa misma cultura y nosotros tenemos que no meter mano. Es muy problemático este asunto porque en terapia familiar hay un término que se llama respeto sistémico. Y en el respeto sistémico muchas veces se pasaban por alto temas de violencia, por ejemplo. Incluso en este texto famoso de un señor italiano, creo que es Gianfranco Cecchin, que habla acerca de la curiosidad. Este señor pone, por ejemplo, primero que el feminismo, dice, el feminismo es un gran prejuicio. Error. Bueno, dice, él dice, es que el feminismo es un prejuicio porque no permite respetar a los hombres. Chingada, ¿de dónde salió eso? Pero bueno, hubo un ejemplo donde de una mujer que había apuñalado al señor y que iba a consulta terapéutica porque ya no quería apuñalar. Hombre, eso es un delito. Perdón, o sea, sí se le puede dar la atención y todo eso, pero no quita que fue un delito. Y si yo tengo que comprender todo lo que pasó y todo eso, es un delito, no le quita que fue un delito. Que yo quiera comprenderla cada una de las partes y todo eso, sí. Pero ahí el ejemplo que nos estaba dando era que precisamente era comprensible, que era aceptable y que no se debería de cuestionar. Entonces, ojo con eso. Y además, bueno, el ejemplo también fue horroroso porque ponía ya a la mujer y decía, es que pobrecita, hay que comprender. No, la estaba poniendo en un lugar inferior de comprensión. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Por eso es muy problemático. A la fecha es difícil detectar los momentos donde los terapeutas han operado en términos de multiculturalismo, o sea, de permisión de valores, creencias en las cuales facilitan la discriminación. En el texto que recién publiqué, les pongo el ejemplo de una familia en Perú, donde una de sus hijas, bueno, pongo en hija porque es una chica trans, se suicidó y ellos en el entierro le quitan los implantes de mujer y lo entierran como varón. Y ese es un súper problema, y que el terapeuta, si va a consulta, ay, no, yo le voy a respetar eso. Y aquí lo que te están diciendo, no, tú puedes entrar, operar como consejero para una reflexión política más amplia, de decir, oigan, ¿qué onda con su hija? Porque es mujer. ¿Y qué onda? O sea, ¿qué me está diciendo también de la relación de ustedes? De que prima más su creencia cultural al derecho a una vida digna de uno de sus integrantes. Y tal vez unos terapeutas dirán, ay, es que generas culpas. Pues sí, pero por algo están en terapia, ¿no? O sea, para poder conversar sobre ese tema, porque no se puede seguir pensando así. Entonces, digamos, eso es un ejemplo, ¿no? Por eso es muy problemático y qué bueno que Monse lo menciona sobre las diferencias entre multiculturalidad, espacios territorios de diversas culturas que habitan y conviven. Y multiculturalismo parecía ser, como, si lo reduzco, a la idea de que es la permisividad de valores, creencias y acciones culturales o el simple hecho de ser producto cultural, sin importar que estos atropellen los derechos de otros. Por ejemplo, lo que es la mutilación genital femenina, de que yo no puedo opinar sobre el tema porque es un tema cultural y le corresponde a ellos, cuando me está diciendo mucho el lugar que están ocupando las mujeres en esa familia o espacio territorio. Y es violatorio de derechos humanos. Por eso, guiño, Monse es nuestra, ¿cómo se les llama? ¿Observadores de derechos humanos? ¿Cómo se dice, Monse? Cuando hay alguien de derechos humanos en cualquier proceso de toma de decisiones gubernamentales o sociales. Sí, es un observador y pues como asesor también podría ser en caso de que permitieran que hiciera algún señalamiento en cuanto a tipo de lenguaje y mejorar mucho el proyecto del trabajo, ¿no? Pero por lo menos ahorita pues una observadora nada más. Buenísimo. Y ya después hago una pregunta y ya. Tenemos el privilegio de tener una observadora en derechos humanos. Entonces, por eso me encanta que en las clases siempre Monse la alza la mano y en su mayoría de las veces y nos, sobre todo a mí, ¿no? O sea, me solicita aclarar puntos, ¿no?
Pero es importantísimo en la práctica. Y creo que debería de haber en supervisión siempre un observador de derechos humanos. Bueno. Ok. Me imagino que acá ya quedó un poco más claro, ¿no? Parte del proyecto, la próxima vez. ¿Cómo? Que sería sería parte del proyecto, del próximo proyecto, ¿no? Sí, esa parte académica en donde transversalizas los derechos humanos en el proyecto de terapia familiar, por ejemplo. Sí, totalmente. Y de hecho, fíjate, y ahorita nada más para contextualizar a quienes se han incluido, les estaba diciendo que les voy a dejar un artículo donde problematizan de una manera excelente la categoría de familia. Es decir, si históricamente la categoría de familia hace un referente claro hacia la familia heteropatriarcal, capitalista, ¿por qué tendríamos que seguir utilizando la noción de familia? Y estos autores lo que promueven es la idea de arreglos parientales, ¿no? Como una forma de no hacer referente otra vez al imaginario heteropatriarcal, capitalista, de lo que es la categoría de familia, porque no lo resuelve con el simple hecho de hablar en plural de familias, sino de hablar de arreglos parentales. Y, no, bueno, me parece fabuloso. Les voy a pasar el texto porque ese lo vamos a leer la próxima semana, ¿va? Y ya dije, hay que promover una terapia sistémica de arreglos parentales. Bueno, entonces, ya cuando estamos hablando de la parte de la profesionalización o el dominio de estas habilidades o estas competencias, hay que hablar de la creación, y creo que esto es donde se vuelve un poquito más complicado, ¿no? Que es la relación consultante-terapeuta. Y en esta relación terapeuta-consultante tiene que ver con cómo empleamos también el lenguaje, cómo usamos nuestras palabras, si dirigimos demasiado la sesión, y cuando es a nivel familiar, a quién no estamos permitiendo o a quién no le estamos dando voz, o qué cosas estoy diciendo yo cómplice en este tipo de relaciones familiares, ¿no? Entonces, ellos hablan de relaciones de confianza y respeto hacia las y los consultantes, tomando en cuenta estas identidades culturales. Porque ustedes pueden decirme, bueno, es que Fausto, tal vez en la consulta jamás la persona se da cuenta que vive desde una condición de un cuerpo racializado. Si apenas nos damos cuenta de los cuerpos generalizados, ¿no? De decir es que a mí se me trata diferente por ser mujer, ¿cómo se van a dar cuenta ahora o cómo van a tratar una reflexión en este nivel? Y acá la cuestión es que se tiene que dar en el diálogo. Y aquí sí se posibilita que yo ponga el tema como una hipótesis. Por ejemplo, este chico venezolano me está diciendo que también le cuesta trabajo relacionarse con los mexicanos de la Ciudad de México. Por ejemplo, él está diciendo que es que en Venezuela somos muy directos. Te estoy diciendo, dámelo, ¿no? Pásame eso, por favor, ¿no? Y que aquí se me salió lo muy citadino, por favor. Acá en la ciudad que somos siempre con pincitas. Oye, buenos días, linda tarde, ¿cómo estás? Oye, por favor, ¿me harías el favor de pasarme esto? Y que si tú te sales de ese código cultural, pinche grosero. No, o sea, este cuate que le pasa. Entonces, que le ha costado mucho trabajo en su ambiente laboral tener buenas relaciones con los mexicanos, con las y los mexicanos, porque tenemos esa costumbre de los buenos modales. Hasta incluso la parte del estornudo por etiqueta. Yo no sabía que se llamaba así, pero es estornudar por etiqueta. ¿No? Me está diciendo cómo el lenguaje estructura prácticas sociales. Estornudo de etiqueta, otra vez. Yo no sabía que se llamaba así. ¿Por qué no decir estornudar sobre el codo? Punto. Pero tiene que ver con la cultura. Cómo construimos lenguaje y cómo construimos relaciones. Entonces ahí yo lo que tengo que hacer, o mi responsabilidad, es precisamente mencionarle cuáles son mis cegueras. Oye, ¿sabes qué? Mira, como mexicanos yo creo que nuestra ceguera es de que somos demasiado educados. Aunque buscamos que el otro sea súper educado como yo lo soy.
y que nos confronta cuando nos topamos con gente que es sumamente directa y gritona, por ejemplo, porque yo traté con una colombiana y es muy gritona, ¿no? Y hay cosas que sí me sentía raro porque precisamente los pedía mucho de vuelta. Haz esto, lo necesito ahora, ya, ahora. Entonces, y era el código cultural, no me estaba como tal violentando, tal vez yo lo viví así porque está invisible en nuestra costumbre de ser demasiado amables, ¿no? Entonces ahí podemos ver cuáles son nuestras cegueras y ponerlas en la práctica clínica, de agarrar y decir, oye, ¿sabes qué? Mira, tú corrígeme si me equivoco, o sea, yo tengo una impresión de mi relación con mis padres mexicanos, que tal vez no estoy viendo que tú lo estás padeciendo. ¿Qué es esto, no? Entonces él me dijo, sí es cierto, no me había dado cuenta, pero sí son demasiado educados. Y yo soy demasiado directo y creo que eso les sorprende. Y eso me ha estado causando muchos problemas en el trabajo porque piensan que soy un grosero, porque piensan que soy demasiado directo y que tengo que decir las cosas más suaves. Entonces, vemos, ahí se arma un tema cultural. Luego, otro tema aquí fue que su pareja es un estadounidense. Ya les estoy diciendo qué tipo de relaciones tiene. Es un chavo homosexual. Que además su pareja tiene mayoría de edad, por así decirlo, o es, no me gusta la categoría, pero diciendo desde la tercera edad. Y él es un poco más joven. Entonces dices que también me causa problemas eso. Entonces ahí tenemos el cruce entre un mexicano, parece de estos chistes, un mexicano, un venezolano y un americano, no, un norteamericano. Donde se cruzan muchas cegueras culturales, ¿no? Tanto la mía, la de él y la de su pareja, y tenemos que lograr acuerdos en común, ¿no? Entonces, por eso uno de los fundamentos es la parte de la colaboración. ¿De qué manera colaboramos? ¿Nos damos cuenta que tenemos una actitud colaborativa o es más bien interventiva, reparativa? Y entonces, aquí por eso dicen, por eso se vuelve fundamental la voz que se aprende como consejero. Ajá. Cuando hablamos del counseling tiene que ver con esta parte que, ojo, o sea, yo no puedo meter tanta intervención, tantas técnicas, sino que precisamente ver de qué manera se puede lograr algo más dialógico. Y entonces estas herramientas de asesoría, pues es que ya se han escrito también muchas cosas. Acá el esfuerzo que estamos haciendo es traducir la cuestión de la figura de la persona consejera y de la figura precisamente de la persona orientadora. Precisamente con Sonia su tesis, ella analizó el producto de mis chavos que está orientando de personas orientadoras, y ella analizó de una forma, la verdad, muy rica, muy enriquecedora, sobre qué sí aprendían, qué no aprendían, qué les faltaba a la persona orientadora. Y yo espero podamos publicar ya el libro, porque la verdad vale mucho la pena acercar la figura de la persona orientadora, ¿no? Y de hecho, Sonia es coautora. Y hasta aquí terminaría la exposición, esperando que les haya gustado y también lograr una serie de, de diálogo, ¿no? Con ustedes, sobre todo, porque ha sido también un grupo muy amplio, muy diverso, porque invité gente, nos está acompañando nuestras queridas amigas de Oaxaca, como Sofi. Hola, Sofi, otra vez. Y que precisamente tienen miradas que pueden ampliar totalmente esta ¡Wow! experiencia. Bienvenidas. Sí, también tenemos amigas de la Uniteca. Listo el chat que dice Socorro. Soco, gracias, Soco. Pero bueno, ¿qué dudas tendrían hasta acá? Si quiero dejar de compartir. ¿Qué me dice? ¿Se entendió todo? ¿No se entendió? No sé ni cuántas estamos. Yo, perdón. No dudas, sino más que nada, me mueve mucho esta parte que mencionabas hace 8 días de Sarah Hatme, donde decía de las emociones políticas, ¿no?
Y me parece que tiene mucho que ver con todo lo que estamos viviendo precisamente, porque hay personas que, bueno, me atrevo a decirlo, no sé si sea asertiva cuando menciona, también hay personas que necesitan o me parece que es un lujo enfermarse, ¿no? O no todas las personas pueden resguardarse en su casa, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso me hace ver esas posturas de privilegio, como mencionas, ¿no? De las que algunos podemos tener y otros no. No todos pueden gozar de esta postura de privilegio, ¿no? Porque hay gente precisamente la que trabaja por su cuenta, gente por decir del mercado, ¿no? Gente del mercado, algunos otros empleados ambulantes que no pueden precisamente resguardarse en su casa, porque ellos mismos te lo dicen, es que si no trabajo no como, ¿no? Entonces, me parece que ahí están las emociones políticas, ¿no? De las que habla Sarah Hartman, ¿no? Del miedo, del dolor, de la repugnancia, porque inclusive llega a haber incredulidad respecto a toda esta situación que estamos viviendo, precisamente, ¿no? Se piensa que es una cuestión del gobierno, que va a suceder algo más, entonces me mueve mucho esa parte, ¿no? Porque digo, no sé si sea su postura, que no es de privilegio, como mencionas, la que les hace pensar o ser incrédulos ante toda esta situación. Claro, no, tienes toda la razón. Y que bueno, para contextualizar, de lo que está hablando Tere es de este libro que yo espero podamos sacar una versión. De hecho, ya la estamos trabajando entre María Bermúdez y yo, un documento donde hablemos de las emociones políticas. Sarah Hartman es una filósofa de la comunicación. Su tesis doctoral precisamente se ve reflejada en este libro, se llama Las emociones políticas. Si quieren, luego se los puedo pasar. Por favor. Ahí va, no, es que la compañera Cecilia. Ahí está. Emociones políticas. Se los puedo pasar, lo tengo en PDF. Ay, lo mejor sería, favor, te lo voy a agradecer. Solamente está en físico en el web. Bueno, en cierto. No, si no lo comparten, yo te lo agradecería mucho. No, sí, claro, ahorita se los mando. Muchas gracias. Entonces, lo interesante de lo que han hecho es que tienen un artículo, esta María Bermúdez y otras autoras, creo que es Teresa Mandover, donde hablan precisamente, retoman las emociones políticas. Quizás no Sarah Hartman, pero sí retomaban una experiencia, una reflexión acerca de cómo en una mirada, en una mirada más amplia de la comprensión y análisis de las emociones desde la psicología, o al menos desde la terapia, dice, hay que retomar que hay emociones que digamos, no se vivencian de la misma manera en grupos específicos. Por ejemplo, no es igual el miedo que yo pueda vivir ante la parte del coronavirus estando yo en mi casa. Así es. A la persona a una mujer de la tercera edad, de verdad, a mí me conmovió mucho, cerca del metro, yo vivo cerca del metro General Anaya, y está vendiendo todos los días gelatina. Entonces, yo de verdad, o sea, sí, o sea, también me da miedo, pero ahorita yo estoy acá, ella todos los días está allá afuera, ¿no? Entonces, es ahí cuando tiene un sentido más amplio la comprensión de la empatía, porque a mí me duele ver eso. Yo no sé, o sea, que claro, que le duela, pero de verdad es cuando ya dices, es que es cierto, hay una condición aquí de clase social, a mí me encantaría que ella pudiera estar tranquila en su casa, pero todos los días está ahí haciendo eso. Claro, resguardada, ¿no? Sí. Sí, claro. Así es, a esas personas me refiero, ¿no? Sí, sí, y en serio, como bien lo dices, pero o sea, es algo que duele. O sea, y ahí, si pensamos en una metáfora de lo sistémico que tiene que ver con la parte de generar conexiones con las mujeres locales, hombres locales, y que son tan diferentes, es ahí donde tú dices que hay la emoción, es donde tú puedes hacer colectividad. Donde tú dices que a mí me duele eso, entonces yo quiero buscar un lugar donde puedan trabajar esto, ¿no? Para que a ella no le duela.
porque seguramente a ella le duele mucho más esta condición que a mí. Yo la puedo sentir quizás cuando la veo, pero al final de cuentas no soy ella. Entonces, claro, la afecta es ella, ¿no? Exacto, ¿no? Y que tal vez... Y sobre todo, sí, perdón que te interrumpa. No, dale. Y sobre todo porque, como dices, no solamente duele, ¿no? Sino que cuando hablas de afectaciones, no solo es afectada colocándose en una postura, o sea, porque se encuentra así en la calle vendiendo, sino que también las ventas les han bajado, ¿no? Precisamente. Sí. O sea, es solamente la venta les ha bajado. Perdón, se me va a acabar la batería, voy a conectar. No te preocupes. Sí, o sea, no solamente es eso, te digo, el que duela, sino que aparte de todo, la venta les ha bajado, ha disminuido todo eso, ¿no? Y de hecho, ventas, aunque sigan saliendo. Ajá. Ahí se ve la marca de clase social. O sea, ahí así nos puede quedar muy claro que ese miedo está conectado con una marca social. Ay, corto, y si no me queda. Pues ya ni modo. Ay, Dios. Déjame el silencio ahí. ¿Quién se coló ahí una voz? Bueno, vamos bien hasta acá. Yo creo que vale mucho la pena estar revisando. Sí, todo bien. Andar revisando precisamente el tema de las emociones. Pudiéramos analizarlo también desde el texto propio de Sarah Hartman, porque pone unos ejemplos muy lindos. Y yo creo que el primer capítulo es bien pesado porque es toda su fundamentación y argumentación. Ya los siguientes capítulos, cuando lo va repartiendo por emociones, cuando habla del dolor, y está diciendo, es que el dolor no hay que entenderlo como solamente ese proceso fisiológico, biológico de estímulo-respuesta. El dolor es mucho más complejo que eso. Hay cosas que nos duelen porque nos atraviesan emocionalmente y tampoco dice, me voy a situar en la emoción de la psicología, sino en una emoción de un dolor social. El dolor de saber que tal vez alguien que se enferma no lo puedes ir a ver, ¿no? Por la cuestión infectocontagiosa o tema. Que no puedes ni siquiera velarlo porque es infectocontagioso su cuerpo de una vez. Claro. Entonces, si somos seres sociales que le atribuimos un valor absoluto a los rituales, como es un ritual fúnebre, ¿cómo le hacemos para reparar eso? ¿No? Yo creo que, por eso ahí dice, es que el dolor es mucho más que solamente el proceso de estímulo-respuesta de un acontecimiento biológico, sino que de un acontecimiento social. Ahorita tal vez nos duele estar aisladas, pero no nos duele, o al menos yo no sé de ustedes, ahí sería mi ceguera, no quisiera afirmar por ustedes, pero yo no he perdido ningún familiar cercano, así significativo, por la pandemia, ¿no? Yo espero que no pase, pero vamos, hay gente allá afuera que ya se le murió, la mujer esta que se le murió el esposo, claro. ¿no? Sí. Yo creo que ahí viene esta parte de la reflexión que hace Sarah Hartman, ¿no? Porque también hay un reclamo de clase social, un reclamo también por ser mujer, quizás, un reclamo de orientación sexual, por ejemplo, a la población trans que se le está impidiendo el acceso a sus medicamentos por ser trans y que tal vez puedan tener COVID. Entonces, se vuelve ahí no solamente el dolor, sino que el miedo, ¿no? Por ejemplo, en una pero digo así chiquitita, micro experiencia ahí de discriminación por esta situación del terror que ha generado la pandemia. Cuando fui a cobrar tampoco, o sea, ahí en mi privilegio, y perdón, ahí lo tuve que utilizar, yo dije, no me voy a exponer a estar en transporte público, perdón, y no es porque yo diga, todos están infectados en transporte público, no, sino que la permanencia del virus en los metales de los cuales está conformado el convoy del transporte público. Y es una exposición. Entonces yo utilicé Uber. Entonces ahí primero yo me fui todo así, todo vendado, o sea, los ojos con lentes, casi me pongo gorro. No más porque... Bien por ti. No sé, ahí está la parte del uso del privilegio. Claro. Pero yo aparte yo traía, creo que lo lavé, pero traía yo mi trapito en una bolsita con alcohol. ¿Por qué? Porque
hubo un estudio, más que estudio fue un reportaje, donde decía que el virus se trasladó en un taxi por lo menos 14 días. Y tiene que ver con el asiento. Entonces ahí me veo yo de paranoide, con mi bolsita Ziploc, con alcohol, saco mi trapito y sí, empiezo a limpiar el asiento. Pero, o sea, yo todo con el cubrebocas, con los lentes. El del Uber, yo creo, y no era, digamos, un ataque hacia él. Pero yo creo que sí se sintió en lo que dice Sarah Han, repugnante. O sea, hubo una sensación, yo creo que hay de mí, como, o sea, como una lectura de desprecio. Que ve que yo hago eso y se inventa ¿qué crees? Voy a tener que ir a Mundo ya no voy a poder atender tu pedido, pero... Y además fue respetuoso, o sea, no me corrió feo. ¿Cómo crees? En un momento yo seré el repugnante o yo lo hice sentir repugnante. O sea, este tipo de competencias lo que te hacen es estas reflexiones circulares en términos de emociones políticas. O sea, mi intención jamás fue hacerlo sentir el repugnante. Perdón, y si pudiera escribirle un mensajito le diría, perdón, no era mi intención, ¿no? Pero es a lo que se invitan claro. como de reflexiones, ¿no? De ver más allá de lo aparente. Tal vez él se sintió ofendido, no era mi intención ofenderlo, pero tal vez lo pudo haber vivido por la condición que estamos viviendo, o tal vez ni siquiera lo toma en cuenta y dice, bueno, no importa, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué otra cosa? Pero me encantó, Tere. Ahorita, en lo que me plantean la pregunta, les mando el texto. Ay, sí, muchas gracias. Lo mando al grupo de ustedes para que también lo tengan todas, ¿sabes? Nada más de que... Sí, por favor. No, pero qué padre que tú, bueno, por lo que estoy escuchando, qué padre que no ha salido. Sí, no. Y, mañana voy a tener que salir a depositarme. Entonces, espérense otra versión de Fausto tapado con mi bolsa. Pues sí. Sí, porque yo sí he tenido que salir, ¿no? Porque he tenido que ir a trabajar. Y el metro, y precisamente es cuando me va igual. Entonces, es lo que decimos, ¿no? Bueno, ya platicando entre familia con mi hermana y eso, ¿no? Por teléfono, le digo, pero ¿cuál Susana? Que en el metro vamos sin Susana, ¿no? Sin Susana a distancia, porque, pues sí, o sea, sí bajo del lado al menos de las mujeres que estoy donde yo viajo, va un poco, sí disminuyó la gente, pero del lado de los hombres sigue yendo igual, se ve llenísimo, ¿no? Entonces, afuera, sí, mucha gente, claro que hay gente que aún anda afuera, ¿no? Entonces, pues sí, yo ahorita descansé esta semana, bueno, entre paréntesis descansé, me dieron esta semana porque precisamente pues llegaron a la conclusión de que no podíamos estar o no debíamos estar todos y claro, exponiéndonos, ¿no? Se supone que no nos pueden tener a todos ahí exponiéndonos, sino irnos turnando. Entonces me dieron esta semana. Y pues bueno, ya me presentaré la otra, ¿no? Pero aún así, pues esta semana que sí salgo al mercado, hay quienes sí toman medidas muy, muy extremas, o bueno, mejor dicho, asertivas, ¿no? Ayer fui a la panadería y de hecho decía, ¿no? Tenían un letrero fuera y ahí decía que, bueno, si ibas acompañado, entrara solamente una persona. Entonces, pues ya, entré y de hecho tenían el metro medido, ahora sí que literal medido el metro de distancia, cosas así, ¿no? Y en la panadería, cuando entré, tenían, haz de cuenta, frente al mostrador, como unas crucecitas, tanto en horizontal, midiendo la distancia, ¿no? El metro. Y hacia lo vertical, haz de cuenta, pues no sé qué, no le calculo qué distancia, pero sea de modo tal que no te acercaras al mostrador, sino dejar un espacio. Venía ahí la cruz marcada para que tú ahí
ahora sí que te ubicaras en ese espacio donde quedaban como unos, ¿qué serán? Unos 3 pasos, yo creo, de donde tú te ubicabas hacia el mostrador de la panadería, ¿no? Y cosas así. Y digo, y hay quienes pues sí tienen así medidas preventivas, pero no es el caso de todos, ¿no? No es el caso de todos. Así es. Y lo que te decía, ¿no? No toda la gente cree, ¿no? Es lo que, bueno, platicábamos yo aquí en la familia, ¿no? Que como la gente no cree, no todos creen que realmente esté sucediendo esto, ¿no? Entonces, quiero compartir algo, ¿puedo? Sí, dale. Quiero compartir algo te había mencionado que estaba dando consulta en un módulo, ¿no? Entonces, desde la semana anterior, ya cuando comenzó todo esto de la fase 2, pues yo le comenté a la chica del módulo que ya no iba a asistir, ¿no? Por lo mismo, porque precisamente ese día en mi trabajo también nos mencionaron todo esto. Entonces dije, yo no, pues no me voy a exponer, ¿no? También, entonces, pues aquí le voy a parar, ¿no? Pues sí, cuando yo le puse el mensajito y todo, porque precisamente ese día ya me canceló, entonces yo le dije que no había problema, pero pues ya no nos íbamos a ver hasta nuevo aviso debido a la contingencia y toda esta parte. Y su mensaje fue como muy de mucha molestia. De hecho, me puso que no era cierto, que el gobierno, como porque precisamente yo le mencioné que por causas de contingencia, ¿no? Entonces yo le puse, usted como médico lo sabrá. Entonces cuando le pongo eso, me regresa el mensaje y me pone, precisamente porque lo sé, nada de eso es cierto, y que me manda una cantidad de videos y de escritos, que entre ellos en general, nada más para no alargar esto, en general lo que decía, que pues que no creíamos en eso, ¿no? Pues que éramos vulnerables y estábamos creyendo, nos íbamos a enfermar, iba a bajar el sistema inmune y cosas así, ¿no? Entonces, yo ya no le respondí nada porque dije, bueno, pues no voy a contradecirla, me dije, ni voy a discutir esa parte, ¿no? Entonces ya solamente le puse gracias por lo compartido y ya, ¿no? Nada más. Pero sí me llamó mucho la atención, no sé cuál fue su enojo, todo esto, dije, no sé, como que me sentí, como si me dijera que yo me estaba creyendo de algo que no era cierto. En realidad así lo sentí yo por lo que me puso, ¿no? Entonces dije, bueno, pues no voy a discutir esa parte, ¿no? Y dije, bueno, en fin, dije, ni hablar, ¿no? Pero sí. Yo creo que es como un tema como muy particular, ¿no? Como una vivencia de estafa por parte del gobierno. Sí. Puedo decir, es que sí. Creo que hay ¿verdad? Está medio... las que se escudan, ¿no? También de que dicen, no es importante. Sí. Sí, es verdad, ¿no? Sí ha llegado a suceder. Ay, no, pero bueno, yo creo que para mí es terapéutico compartirles este tipo de clases, porque también... No, muchas gracias. Yo creo que se vuelve también algo más fraternal, por lo menos. Sí. O por lo menos yo veo pantallitas chiquitas, las veo. Ya no me quedo yo con mis propias ideas. Ahí estoy. ¿No? Pero sí, cuídate mucho también. Muchas gracias. Ya te mandaba, espero que te estén pagando, porque tampoco está chido irse sin que a uno le paguen. Y pues bueno, esperemos que esto mejore. No sé si haya otro comentario. Frida, ¿tú querías decir algo? A ver. Yo quería comentar algo. A ver, dale, Ceci. Bueno, a mí se me hizo muy interesante esto de, bueno, lo que se vio ahorita de los dominios, la comprensión de la visión del mundo y todo esto, pero que también no hay que confundir esta multiculturalidad, cuando realmente esta visión del mundo está siendo impregnada por una opresión hacia una persona o hacia otras personas, como por ejemplo la historia de la chica trans que murió y los familiares que tomaron esta decisión. Yo creo que es una responsabilidad como profesionistas
incluso como ciudadanos, manejar estas nuevas, de construir estas visiones que han afectado por muchas generaciones para darse cuenta, ¿no? De todo, de qué tan oprimida ha sido estos prejuicios. Y sobre todo se me hizo muy interesante cómo contaba usted, profesor, cuando dice que muchas compañeras o alumnas les dicen, no, pero es como regañarlos y hacerlos sentir mal. No es hacerlos sentir mal, es caer en la conciencia de estas dinámicas y estas prácticas que dominan más allá del enlace humano, del enlace familiar. Eso se me hizo muy interesante y creo que no hay que dejar de vista eso, hay que recargarlo y remarcarlo para nuestra futura profesión. Sería todo. Gracias. Sí. Les contextualizo y además se me hace bien bonito. Ahora sí se logró como un grupo muy multicultural, porque hay amigas de Oaxaca, hay gente de la Ciudad de México, hay gente del Estado de México. Creo que esa es la idea del programa, por eso trato de, en lo que se pueda, hacerlo más amplio. Sara, adelante. Sí, ¿nos escuchas? Sí. Hola. Bueno, yo soy de Oaxaca. Muchas gracias por este espacio. La verdad es que me emocionó mucho el tema, me gustó mucho. Agradezco de nuevo este espacio. Quisiera comentar algo que me parece bien fuerte porque al final, de momento podríamos estar obviando algunos aspectos pues de la cultura, ¿no? En estos días, les comparto esta experiencia para hablar de esto, en estos días escuchaba yo a una psicóloga precisamente, y entonces ella veía como una oportunidad este tiempo del distanciamiento social, ¿no? Veía como una oportunidad para que las familias pudieran integrarse, para que la gente, los papás y las mamás pudieran pasar tiempo con sus hijos e hijas y para que los niños, ¿no? Todo esto a mí me dio la impresión de que estaba romantizando, ¿no? Estos espacios, y yo le respondía, es que al final creo que estás viéndolo desde, pues, tu privilegio. Para empezar, pues, ya lo sabemos, ¿no? Académico, era una mujer blanca, heterosexual, con un estado socioeconómico bastante, pues, favorable, ¿no? Entonces yo le decía, ¿y dónde queda? Pues mirar que en realidad hay familias, ¿no? Hay, ¿cómo le decías? Arreglos parentales que no son benéficos para alguien, ¿no? Que podrían, en lugar de representar un espacio de protección, de cuidado, ser un espacio de violencia, ser un espacio de abusos, ¿no? Y un montón, tanto como para las infancias como para las mujeres. Entonces yo creo que, y a mí lo que me alarmaba, o bueno, lo que me resultaba más impactante es que precisamente era una mujer, una psicóloga, ¿no? Y yo, o sea, decía, es que no estamos cuestionando todavía cómo la cultura nos ha dicho que son las familias, que son los espacios, ¿no? Y pues esto al final claramente repercutía tanto en su modo de ver la vida como en sus prácticas, ¿no? Entonces yo creo, ese fue un ejercicio para mí como para cuestionar qué estoy haciendo yo, ¿no? No en el ánimo de señalarle a ella, sino de pensar en dónde estamos parados nosotros, como para pensar las familias, las infancias, ¿no? Entonces, y eso es ello. Súper interesante lo que planteas, porque en esta reflexión a esto encamina este tipo de diálogos, ¿no? Que hablan de la multiculturalidad, a diferencia del multiculturalismo, como bien lo señaló Ceci. Porque ya nos sitúa incluso en pequeños activismos, porque tú dices, ¿qué es lo que puedo hacer? Luego hay otro texto que escribió un activista, psicólogo gay, que lo llamó wearing two hats, es decir, vistiendo o poniéndose dos sombreros. Y él dice el del terapeuta o el del psicólogo y el del activista. O sea, ¿qué cosas hacemos dentro de estos pequeños activismos? Porque no, o sea, hay que ser también honestas, no todo se va a poder resolver en la consulta. Y tampoco se va a resolver, o sea, tampoco no hay que ser ingenuas al decir, ay, sí, claro, el ir a terapia me va a resolver la vida.
No, pero ¿qué podemos hacer más allá del consultorio? ¿No? Por ejemplo, creo que eso me llegó como una epifanía también de que dije, oh, a mí de verdad me duele, me atraviesa mucho el tema del maltrato animal, sobre todo hacia los gatos. O sea, quien me conoce sabe que soy amante de los gatos. Pero mi realidad es de que yo no puedo andar adoptando todos los gatos que vea. O sea, y yo decía, oh Dios, veo ese, oh, quisiera que estuviera conmigo porque va a estar bien. La realidad es de que no. Pero hay gente que sí trabaja eso. Entonces, cuando empiezo a tener un poco más de reflexión, de decir, bueno, tengo que ir a las fundaciones, yo lo poquito que puedo hacer, tal vez no puedo llevarles kilos de croquetas, pero por lo menos donar un poco. Entonces te vas dando cuenta que hay pequeñas acciones que cuentan, ¿no? Que son útiles. No solamente ahí, sino que también otros. O sea, tener vínculos con asociaciones civiles, por ejemplo, incorporarse a algún servicio que esté ofertando una asociación civil, ¿no? Ya sea el tema que a ustedes más les mueva y demás, ¿no? Yo creo que eso es lo importante, ¿no? De no caer en las garras capitalistas, porque ay, eso es lo que pasa mucho en terapia. Las formaciones luego de estas personas que vienen de Estados Unidos, ¿cierto? Sí. O sea, el modelo que empiezas a aprender de forma subjetiva es, yo quiero hacer eso, quiero emprender mi negocio y que sea negocio formativo en terapia familiar, y pareciera que es el único camino. O sea, entiendo que es difícil, pero tampoco esa debe ser la manera, ¿no? De agarrar y venderlo. Sinceramente, a mí nadie me paga por esto que hago. O sea, digo, de este espacio, ¿no? Lo hago de corazón y les comparto lo que puedo, ¿no? Porque no sé, muchas gracias por cómo eres, por lo que compartes. No, gracias también por aguantar y permanecer, porque bien pudiéramos agarrar y decir, no, ya no hay nada presencial, ya no vale la pena la vida. Sino que también es más cómodo. Ay, sí, pero como por ejemplo en estas, hay que tener políticas de los afectos y políticas de los cuidados, porque también al hacer esto, también me cuido yo, claro. Cuidamos entre todas, porque no andamos tal vez en la paranoia, porque, híjole, no, así está cabrón. Sí. Le decía a mi novio, es que, claro. Ok, el 70% se recuperó, chido, aunque hay 39 que se murieron. Y desgraciadamente no sabes la ruleta rusa de cuál COVID te va a tocar. O sea, que te toca el de 80, te toca el de 15, te toca el de 5. Entonces, por cómo está la cosa, mejor ni confiar en jugarle a la ruleta rusa de a ver qué COVID me va a tocar el día de hoy. Y que yo creo que ahí radica esta parte que la gente pues salga y diga, ay, pues que les da como un catarro feo, ¿no? Pero pues dices, no. Pero bueno, para no sentar toda la vida en esa situación, ¿no? Y que de hecho a mí me es terapéutico, como por ejemplo, porque sentí el pobre, allá el Uber que sí me aceptó porque hubo el que se sintió repugnante y no me toma el pasaje, y el segundo que sí me lo toma, pobrecito, lo vi también muy tenso. Entonces dije, ay, bueno, pues vamos a hablar, ¿no? Y ya estoy platicando con él y ya, el choro que les digo de los mercados húmedos, epidemiología, y ya como que también lo hizo muy ameno, pero me di cuenta que en los otros que había abordado no había yo practicado una cuestión de cuidados, porque también era cuidar al otro fulano, ¿no? Claro. O sea, no es justo que vaya también el tenso pensando, este cabrón que viene vendado, algo trae, ¿no? Sí, así es, porque eso es lo que especulan, ¿no? Que vengas enfermo o algo, claro que sí. Claro, o sea, porque además que alguien venga tan cubierto, ¿no? Exacto, sí, porque dicen, o sea, al que veas como fakir, con toda la burka y aguas, ¿por qué se trae algo, no? Porque el que traiga cubrebocas se supone que es para la gente que sí está enferma. Pues claro, o sea, lo entiendo totalmente, pero o sea, lo interesante es cómo son las lecturas del cuerpo. O sea, no teres ver el interior de la otra persona. O sea, no somos como esos bichillos transparentes que serías que fuéramos transparentes. O sea, como no puedes ver, o sea, lo primero que tienes es la primera lectura que te da el cuerpo.
Y entonces en esa lectura que te da el cuerpo es lo que portas las tecnologías del género, incluso estas tecnologías sanitarias. Llámese cubrebocas, llámese gafas. Ah, bueno, mi mamá también en la paranoia me regaló esas gafas de los goggles. Y dije, ay, no. O sea, te quiero mucho, mami, pero tampoco. No me voy, Como no me voy a llevar. gogles, sí. No. Como gogles, ¿verdad? Gogles. Me compró gogles. Sí. Bueno, o sea, todo esto es para hablar precisamente de cómo se está generando también una cultura. Hay un texto que me tocó presentar en una feria de libro. Ay, recién mis gatos me lo habían botado. Porque son cabrones. Ya la vi. Además de todo, me tienen muerta de risa. Ya sé, es mejor la risa ahorita que la angustia. Este libro se llama La expansión de la medicina en expansión. Me tocó presentarlo en la feria del libro. Bueno, y además hay un texto padrísimo de Siobhan Guerrero. ¿Cómo la amo? Soy su amante intelectual. Sí. Algún día me voy a tener que declarar, me voy a declarar. Y ya lo he pensado. En este libro dice algo como muy interesante y que de hecho se pudiera entender en este proceso que estamos viviendo. Hay un capítulo que se llama Psicoanálisis sin psicoanalista. ¿A qué se refiere eso? Y lo podemos ver en la serie de Netflix de Freud, que no tiene nada que ver con la historia de Freud, retoman elementos simbólicos interesantes, pero está generando una cultura, digamos, del streaming, de lo que se entiende por el psicoanálisis. Es decir, si tú dices neurótico, aquí y allá afuera, te lo van a entender. Te van a decir, ay, sí, es que ya estás bien neurótica. Y tal vez me lo pueda decir una persona que está en Oaxaca en ciertas condiciones, porque se ha popularizado tanto el término, pero se ha despegado también del origen. Es un término apropiado del lenguaje común. Entonces, si te duele la garganta, ay, mijita, tómate esto, ay, ya tienes bicho, o ya tienes esto, ya tienes lo otro. Ah, bueno, porque se vuelve parte de la cultura. Ahí vienen estos procesos de multiculturalidad. O sea, esto viniendo de un término alemán, se transforma en una palabra en español de uso coloquial. Ay, qué neurótica estás, ¿no? Y además ya lo vemos, neuróticos anónimos, y que es una apropiación cultural, ¿no? Aquí también se pudiera aplicar la idea de epidemiología sin epidemiólogos, donde precisamente te puede dar porque te escupe en la cara. Ok, eso sí es cierto, si alguien te escupe te puede dar, pero no si como por ejemplo, ¿qué otras cosas vi? Déjenme que me acuerde, que tenga que ver con de epidemiología sin epidemiólogo. Ah, sí, este señor me estaba diciendo, y también me lo dijo una coordinadora académica de otra universidad donde estoy dando clases. Ella me dice, oye, Fausto, ¿y no será que fue fabricado el virus? Y yo digo, no, esto no es película. Esto no es película. O tal vez sí, pero si entiendes cómo fue el proceso. O sea, que la cultura china, desde 1970 hasta la actualidad, cuando se gestan estos mercados húmedos y que ponen esta jaula de los animales y donde la sangre le cae del infectado al que está vivo abajo y luego se comen al que está abajo, esa es una teoría que ayudó para entender cómo, de alguna manera, sí hubo una intervención humana, pero no fue de laboratorio, fue de mercado. O sea, punto. Y no había una intención de generar un virus y un arma biológica, porque eso sí me lo dijo del Uber. Oye, no fue una arma biológica, que no sé qué. No, pero lo que me está diciendo es una construcción cultural. La gente... Teorías conspirativas. Ándale, teorías conspirativas, que la gente tiene para también explicarse lo que está pasando. Si tú no tienes una explicación de lo que está pasando, vives en incertidumbre. Entonces, por eso podemos ver, y que de hecho eso pasó en estas familias que votaron por el PRI en los sexenios anteriores, que decían, es que toda mi vida mi familia votó por el PRI, independientemente del partido del cual seamos afectivas ahorita, la explicación cultural y que nos puede poner en práctica nuestras propias cegueras es esa.
decir es que hay una tradición, hay una forma en la que se construyen las ideas, las creencias con respecto a la salud, a los procesos políticos, y que están mediados por las experiencias personales. Y que si yo no lo entiendo es porque precisamente hay una ceguera que tengo que investigar cuál es, que puede ser una ceguera de clase social, geográfica y demás, ¿no? Yo creo que ese sería como el ejercicio. Si lo quieren también se los puedo mandar, me lo pasan. Sí, por favor. Sí, por fin. Está muy, 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 muy lindo. La verdad es que también porque pues es de gente que trabaja el tema de... ¿Lo tienes en PDF, perdón? Sí. Ah, ok. Te lo mando. Excelente. Sí, por favor, muchas gracias. Va. Bueno, pues ya quedan 5 minutitos y yo necesito refrescar mi garganta porque tengo que la noche. Entonces, no sé si algo que quieran completar, compañeras. Sofi. Se va bien. ¿Qué quieres que investigue? ¿No, nada? No, pues muchas gracias, me encantó la clase, Fausto. Y si quieren estar la próxima semana, muy bienvenidas también. Sí, por favor, muchas gracias. Muchas gracias. Cosas súper interesantes que me dejas pensando. De hecho, ya estaba yo viendo unos artículos de esta Sara que estoy encontrando aquí en el Google. Sí, es muy buena. Voy a poner a revisar. Está muy lindo ese texto. Y el otro también se los paso si quieren. Porfa. Para sí, por favor. Pasemos tiempo, ¿no? Bueno, entonces ya cualquier cosa, a ver, dice, les voy a compartir un enlace por WhatsApp, ahí les comparto mi opinión. Ok, gracias, Frida. Gracias, Frida. Voy a ver si sí se grabó la clase y para montarla, para que la puedan ver ya después, ¿va? Bueno. Sí. Chaito, cuídense mucho. Chao. Abrazo. Y besos. Igualmente. Bye. Igualmente, cuídense todos. Bye, todas.